¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Seguimos acá con física, con sistemas de fuerzas. En este caso seguimos con resultantes de un sistema de fuerzas concurrentes. Recordamos que un sistema de fuerzas concurrentes son aquellos de todos el sistema de fuerzas que comparten el mismo punto de aplicación. En este caso ya dibujé acá en el sistema de referencia de ejes ortogonales X e Y, dos vectores, el vector 1 y el vector 2, que comparten el mismo punto de aplicación. Vamos a ver en forma primero gráfica, que es el método del paralelogramo. El método del paralelogramo, que es un método gráfico. ¿Cómo se obtiene este método gráfico? Una vez que tenemos los dos vectores, fíjense el vector 1, el vector 2, fíjense, trazamos, tomamos regla y escuadra, ¿sí? Y ponemos una guía, fíjense, una de las lados de la escuadra sobre uno de los vectores y el otro como guía, y lo trasladamos hasta el final del otro vector, ¿sí? Entonces tenemos acá, hacemos una línea auxiliar, ¿sí? ¿Qué es lo que obtenemos? ¿Sí? Tenemos una línea auxiliar paralela al vector 2, ¿sí? Tenemos una línea paralela al vector 2. Lo mismo vamos a hacer con el vector 1. Fíjense, vamos a poner la escuadra, uno de los lados de la escuadra sobre el vector 1, más arriba, vuelta, y el otro usamos como guía. Entonces fíjense, tenemos el vector 1, lo trasladamos hasta el final del vector 2, ¿sí? Entonces nuevamente trazamos, perdón, un poquito, vamos a corregirlo, ahí. Fíjense que tenemos recta paralela al vector 2, recta paralela al vector 1, ¿sí? Paralelogramo, ¿qué quiere decir? Par de lados paralelos. Fíjense que B1 es paralelo a este lado, B2 es paralelo a esta línea auxiliar. ¿Y dónde queda determinada la resultante? La resultante, fíjense que estamos hablando de un sistema de fuerzas colineales. Si estamos fuerzas concurrentes, comparten el mismo punto de acción. Entonces la resultante, por consiguiente, tiene que partir de ese mismo punto. Entonces, la resultante va a partir de acá y llega también al punto de intersección de las dos rectas auxiliares, ¿sí? Entonces, tiene poca tinta, vamos a hacer otro. Fíjense que unimos el punto de acción de las rectas y el punto de intersección de las líneas auxiliares. Entonces tenemos acá punto de aplicación y intersección de las dos líneas auxiliares. Esto sería el vector resultante, ¿sí? El vector resultante tiene esta magnitud. ¿Qué hacemos? Con la regla lo medimos, ¿sí? Y medimos vector resultante, medirá 7 centímetros, un ejemplo. Entonces, la fuerza resultante, ¿qué va a ser? Vector resultante por la escala que estemos utilizando. Digamos que estemos usando una escala de 10 newton por centímetro. Entonces, la fuerza resultante va a ser 7 centímetros por 10 newton por centímetro, y me queda una fuerza resultante de 70 newton. O sea, este es un método gráfico, ¿sí? Recordamos que
El método de paralelogramo es un método gráfico donde tenemos los dos vectores, ¿sí?, en el mismo punto de aplicación. ¿Qué hacemos? Trazamos una paralela del vector 1 por el final del vector 2 y otra paralela al vector 2 por el vector 1. Entonces unimos el punto de aplicación con el punto de intersección, ¿sí? Y estos 7 centímetros los medimos. ¿Sí? A este lo medimos. Y obtenemos 7 centímetros. La escala la tenemos como dato y sacamos la fuerza resultante, ¿sí? Vuelvo a repetir, el método de paralelogramo es un método gráfico que nos permite obtener la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes, ¿sí? Entonces tenemos el método del paralelogramo. Después, ahora está el método analítico, que es la composición, es componer y descomponer tanto vectores, tanto un vector 1 como un vector 2 en las dos direcciones, ¿sí? Ahora vamos a ver ese ejemplo, ¿sí? Tenemos, ¿sí?, vamos a calcular nuevamente la resultante del sistema de fuerzas concurrentes por el método analítico. ¿Sí? Vamos a expresar las ecuaciones, ¿sí? Volvemos al mismo sistema de fuerzas, del sistema de representación ortogonal, x e y, ¿sí?, menos xx y menos y, ¿sí?, la escala que le corresponde a cada uno de los sistemas, a cada uno de los ejes, perdón. Estamos en el sistema de fuerzas concurrentes, ¿sí? Entonces, las fuerzas que vamos a hacer, tenemos una fuerza que está representada por un vector 1 y una fuerza que está representada por el vector 2, ¿sí? Cada uno de estos vectores tiene su correspondiente ángulo, ¿sí? Esto tenemos el ángulo 1, este sería el alfa 2 y este sería el alfa 1, ¿sí? Como vimos en el video anterior, recordamos que para la componente en x era el vector por el coseno del ángulo y para la componente en y era el vector por el seno del ángulo, ¿sí?, para poder descomponer. Entonces, ¿qué hay que hacer? El primer paso es descomponer los vectores. Los vectores x e y, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? El b sub 1 x va a ser el vector 1 por el coseno del ángulo 1 y b sub 2x va a ser b sub 2 por el coseno de alfa 2 y sobre i va a ser b sub 1i va a ser b sub 1 por el seno de alfa 1 y b sub 2i b sub 2 por el seno de alfa 2, ¿sí? Entonces tenemos la descomposición o la proyección de cada uno de estos dos vectores, tanto en y como en x, ¿sí? Luego, ¿qué se hace? Sumamos las componentes en x y en y. Sumamos, ¿sí?, en x e y. Entonces, ¿qué sería? Para obtener la resultante, b sub resultante en x va a ser b sub 1x más b sub 2 en x. Y el vector resultante en y va a ser b sub 2 en x más, perdón, en y
B sub 1 en I y B sub 2 en I. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tenemos las dos componentes, tanto de la resultante, ya tanto en X como en Y. ¿Sí? Entonces, y por último, ya vamos a ver un ejemplo. La resultante sería la composición de estos dos vectores. B sub R en X al cuadrado más B sub R Y al cuadrado. ¿Sí? Esto por el teorema de Pitágoras. Entonces, ya tenemos en forma analítica, por ahí es un poquito más largo, pero ya con el ejemplo que vamos a ver en el práctico vamos a ir desarrollando bien todo este contenido. Muchísimas gracias.